Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable por la presentación. Agradecer a la Cámara Nacional de Productores de Leche en Costa Rica y Almacenes Agroveterinarios por la invitación y por poder estar aquí con ustedes en esta nueva normalidad. Felicitar a la Cámara por esta gran iniciativa de no dejarnos sin el Congreso Nacional Lechero, que es una de las insignias para Centroamérica, Caribe y algunos, y si no diría la mayoría de países en Sudamérica. Muchísimas gracias por la invitación, un honor estar acá con ustedes y en estos minutos que tenemos, la idea es hablar de un tema que viene cobrando muchísima importancia en todos los sistemas de producción, tanto de leche como de carne, pero hoy nos vamos a referir únicamente al bienestar animal en sistemas de producción de leche y cómo este manejo del bienestar impacta de manera positiva o negativa los indicadores o técnicos con los cuales tanto nos preocupamos y trabajamos por mejorar cada día. Entonces vamos con la charla. Empezando, hay diferentes miradas o aproximaciones que podemos tener para entender el bienestar animal. Una de ellas es el sentir del animal, que tal vez es la más romántica, diría yo, pero es hablar de que el animal tiene dolor, tiene sufrimiento, el ternero está contento, tomó leche y batió la cola. Ese tipo de escenarios es una, de las aproximaciones para hablar de bienestar. El que más me gusta a mí es el de la función biológica. Como les decía anteriormente, hablar de indicadores productivos, reproductivos, de salud, de enfermedad, inclusive indicadores y mantener esas tasas de indicadores de enfermedad bajas, es hablar y hablar bien de bienestar. Hablar de bienestar no es hablar de felicidad del animal, sino es hablar de productividad. Un animal que es productivo, que es rentable y que perdura en el ciclo productivo de una manera normal y tranquila. Y una tercera manera o una tercera aproximación es la naturalidad. A esta me refiero o se refieren los artículos como el ambiente o a la interacción que tiene el animal con el ambiente en el cual él se encuentra. Entonces, vamos entendiendo estas tres aproximaciones, quería contarles también que a pesar de que venimos o que sentimos que es un tema que está de moda, es un tema, bienestar animal, que viene hablándose desde hace muchísimo tiempo. Como ven aquí en este slide, en el año de 1965 en el Reino Unido, se reúnen un grupo de veterinarios para hablar y proponer un compendio de bienestar animal para todas las especies de granja, las especies de producción. Entonces, en ese compendio y de manera muy resumida, lo que les puedo contar es que sale, y estoy segura que todos ustedes lo han escuchado, el principio o el objetivo de ese compendio es que el animal tenga 5 libertades o 5 principios que se deben cumplir para poder decir que el animal está en bienestar. Entonces, vemos acá esas 5 libertades que son la nutrición, que el animal no sufra sed, que no tenga hambre, que no esté malnutrido. El ambiente, hablando de que el animal no padezca ni de estrés por frío ni por calor, que tenga un lugar adecuado para descansar. A nivel de comportamiento, es otro de los pilares de esas 5 libertades, es asegurar un espacio necesario y suficiente para la interacción tanto con otros animales como con los humanos, y vamos a hablar mucho de este tema. Otra libertad son los estados mentales, en donde hablamos de que los animales no pueden sentir miedo, ni dolor, ansiedad, angustia. Ninguno de esos estados mentales son permitidos en este proyecto. Y la salud, que el animal no tenga dolor, enfermedades ni lesiones. Y yo espero que cuando ustedes escucharon estos 5 principios, son los mismos 5 principios que nos rigen a nosotros como personas, ¿cierto? Como humanos, que no, si nos falta alguno de estos 5 componentes, no estaríamos aquí sentados escuchando esta charla, ni yo menos podría estar dando la charla porque no estaría en bienestar. Entonces empiezo a hacer el símil y les empiezo a dejar este mensaje.
para ustedes no esté bien, lo que ustedes no vean bien en el ambiente del animal, seguro para el animal tampoco lo estará. Entonces, es un tema muy de sentido común, no estamos hablando nada de diferente ni muy especializado, pero sí muy de sentido común y de que son principios básicos que debemos mantener para garantizar el bienestar de nuestros animales. En este proyecto tiene, como les decía, es un compendio bastante amplio y tiene bastantes indicadores a través de los cuales nosotros podemos medir qué tan bien o mal estamos en bienestar. Algunos de esos indicadores se componen en diferentes escenarios. Les presento aquí nada más algunos. Por ejemplo, el de los animales, hablando del comportamiento apropiado de esos animales, si hay reactividad al manejo en las instalaciones, es uno de los indicadores. La buena salud, si el animal tiene lesiones, secreciones vaginales, entonces uno va ahí anotando y viendo cómo está ese estatus de bienestar. El alojamiento, el grado de suciedad de los animales. Por ejemplo, en esta foto, bajo este escenario, este personaje pierde la calificación de bienestar animal. Aquí no hay bienestar con este grado de suciedad que tiene el animal en esa foto, por poner un ejemplo. La condición corporal, hablando de la buena alimentación, y vamos a hablar un poco y desarrollar el tema de condición corporal más adelante. Pero todos estos son indicadores que nosotros los podemos empezar a implementar en nuestras fincas para poder estar trabajando encima de la condición, de la mejor condición para nuestros animales. Otro tipo de indicadores es el que habla de las instalaciones, en donde revisamos la temperatura del aire, la densidad de los lotes, el polvo en el corral. Si inclusive para nosotros cuando vamos y estamos en el verano, llegamos al corral y se levanta ese polvo que llega a ser incómodo, ¿cierto? Nos da dolor de garganta, nos hace estornudar, los ojos lloran un poquito. Imagínense los animales. Insisto, lo que para ustedes no esté bien, para los animales mucho menos. El piso del corral también importante, si los animales se caen, se resbalan, todas esas observaciones, todo ese sentido común es el que tenemos que cada vez tener más atenuado para poder entender mejor a los animales. Voy a mostrarles una serie de imágenes que desafortunadamente a veces son más comunes de lo que uno quisiera y son situaciones que están perjudicando el bienestar de los animales y su eficiencia. No esperemos tener eficiencia en ninguna de estas condiciones, ni ganancias de peso, ni mucho menos si fueran animales, y les voy a mostrar aquí, son fotografías no de animales que producen leche, pero más adelante las van a ver. Tenemos problemas, hay problemas muy serios en todas estas fotografías que como les dije anteriormente, no nos gustaría ver tanto estos escenarios y desafortunadamente a cada día encontramos con más frecuencia. Y les hago una pregunta y para que la respondan allá en sus casas. ¿Qué hay de común o en común en todas estas imágenes? ¿Qué creen ustedes? Y les doy la respuesta porque por esta nueva normalidad no podemos hacer la interacción, pero para mí lo que hay de común en esas imágenes que ustedes acaban de ver es una interacción inadecuada entre los humanos y los bovinos. ¿Y por qué creen ustedes que se da esto? Generalmente es porque no conocemos el comportamiento de los animales. Queremos que ellos se adapten a nuestro comportamiento y no hay una interacción adecuada entre ellos y nosotros. Y tenemos problemas y todo esto refleja en baja eficiencia productiva y reproductiva. Entonces, ¿por qué hablar de bienestar animal es tan importante? Porque aquí hay dos premisas que quiero que las lean con detenimiento. La primera es que la forma como manejamos el ganado puede impactar la salud, el desempeño y la eficiencia productiva y reproductiva. Nada más, la forma de manejarlo. No estoy hablando de inseminación, de técnicas ya que utilizamos para mejorar la eficiencia reproductiva y productiva, sino el manejo. ¿Cómo llevamos los animales al corral? ¿Cómo hacemos es un manejo gentil, es un manejo adecuado, es un manejo de bajo estrés? Es la pregunta que les dejo
para ustedes en su día a día y en sus fincas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque si lo hacemos de esta manera adecuada, gentil y sin estrés, estamos impactando de una manera muy positiva el sistema inmune, así como la resistencia de los animales a sufrir cualquier tipo de enfermedad. Entonces, con estas dos premisas vamos a seguir desarrollando el tema. La invitación es a esta, a que debemos cambiar, a que debemos ver de una manera diferente a nuestros animales y hacer una nueva o una gestión de nuestro agronegocio de una manera diferente. Tal vez la invitación es a dejar de hacer lo mismo para empezar a hacer las cosas mejor. Estoy segura que todos, y conozco muy contenta de conocer su país, Costa Rica, y no sé qué otros países puedan estar conectados, pero hablando de Costa Rica, el manejo es muy interesante. Las fincas que he conocido en Costa Rica no tienen comparación en manejo, pero lo que les digo, cada día vemos cosas, podemos estar haciendo las cosas bien, pero la idea de esta conversación y que al final ustedes se lleven ese mensaje de que podemos hacer las cosas mejor. Dejemos de hacer lo mismo para hacerlo mejor. Y dejemos de hacer esto, dejemos de ver este tipo de interacciones donde hablar de bienestar animal también es hablar de bienestar de las personas. Cada vez que vemos una interacción como esta, estamos pensando que el animal sufre, pero estas personas también pueden estar sufriendo. Y no en el momento, porque casi todas ellas tienen una cara o algo de satisfacción al hacer este tipo de interacción. Pero estoy segura que al otro día este personaje le duele la espalda, este se puede caer de acá, al igual que este animal puede estar teniendo una lesión bastante complicada a nivel de articulaciones o muscular, como sea, pero también las personas pueden tener ese mismo tipo de lesión. Empujar a un animal, toda la fuerza que está haciendo la persona, mal hecha o bien hecha, pero genera una fuerza o un esfuerzo que no es necesario. Entonces, el llamado es a, insisto, a hacer las cosas diferente y a pensar el negocio diferente. Y esta fotografía, simplemente recordando que la interacción es interesante entre especies, pero la interacción se debe mantener de una manera apropiada y adecuada. ¿Por qué? Porque esto también genera estrés, genera incomodidad y saca al animal del bienestar y a ellos también, a pesar de no ser la especie de la que tenemos que hablar, pero estamos generando un estrés aquí en esta situación. Eh, estas fotografías anteriores lo que mostraban era el ciclo negativo del bienestar animal. También esto está incluido en el compendio del proyecto Welfare Quality que les comenté hace unos momentos. Y este ciclo negativo que dice que cualquier factor de estrés, sea cual sea el origen, genera un aumento de la hormona del estrés que, como todos ustedes saben, es el cortisol. Es la hormona del estrés. Este cortisol hace con que el sistema inmune se deprima y de esa manera el animal se vuelve más susceptible a enfermedades y no hay pérdidas de peso, hay depresión, el animal no come, el animal no gana peso, si es un ternero o una ternerita no llega al peso rápido para poder entrar a reproducción, si es una vaca baja, el que está en depresión no come, no toma agua, baja la producción de leche. Entonces tengo que entender e identificar cuál es la causa de ese estrés e intervenir inmediatamente porque es muy rápido. Hay estrés y esto aumenta de manera inmediata el cortisol. Y aquí hago otro paralelo con nosotros. Los momentos de mayor estrés para nosotros humanos son, por ejemplo, y siempre lo coloco de ejemplo, cuando estamos en exámenes en la universidad. Mencionaba Carlos que fui docente mucho tiempo y por eso lo coloco acá. Mis estudiantes se enfermaban cuando teníamos parciales, cuando teníamos los exámenes. ¿Y por qué? Porque aumentaba el cortisol, baja el sistema inmune y daba la gripa, pero no por eso perdían el examen. Entonces, es como un paralelo que siempre hago porque es la misma historia. Nosotros nos estresamos, el cortisol aumenta y tenemos baja el sistema inmune. Entonces, ustedes siempre acuérdense de esto y cuando vean un factor estresante en los animales, acuérdense que ellos también se van a poder enfermar y la enfermedad en ellos se traduce en bajas en la eficiencia productiva y reproductiva.
y eso hace que el bolsillo de todos nosotros duela porque estamos invirtiendo en muchos factores, en nutrición, en genética, que por algún factor estresante estamos dejando de tener lucro en ese momento. Algunas fotografías de factores estresantes, de identificación. Esto aquí, creo que la foto habla sola. Un lugar muy estresante para una categoría que necesita toda la comodidad, el confort, la nutrición, porque está creciendo. Queremos y presionamos para poder tener estos animales a término, tener partos a término. Los invito a pensar cuánto vale un parto, cuánto vale tener este animalito en la finca ya nacido. Eso tiene un valor importante en tiempo y en dinero. Entonces, para tenerlo así, mejor reevaluar las condiciones y poder o mejorarlas o decir apague y vámonos, porque aquí la verdad no debe haber mucho retorno a la inversión en este tipo de escenario. O este escenario en donde vemos a dos categorías muy interesantes, una vaca recién parida y un animalito con un neonato, animal de recién nacido, también tenía horas, que son animales que nacen con temperaturas corporales más bajas de lo normal, nacen con, podemos decir, con hipotermia, y en una condición de estas, una maternidad, un potrero, un lote de maternidad no es viable. El animalito busca, el ternerito busca la mejor condición para poder suplir la falta nuestra de condición, de instalación. Y la mamá también está totalmente desinteresada porque ella tiene unas condiciones aquí también bien interesantes y retadoras en este momento después del parto, donde esta condición no la está ayudando. Entonces ella anda preocupada por otra historia y no por este neonato, por este recién nacido, que seguramente aquí no ha tomado calostro y va a tener problemas. Entonces miren cómo la instalación genera una bola de fuego en esas dos categorías. Y también la foto la traigo para llamar la atención que el bienestar animal aplica para todos los animales, todas las categorías, desde el neonato hasta la vaca que produce, pasando por la novilla, pasando por los animales que van a salir del sistema. Ellos también tienen que tener bienestar hasta el sacrificio. Hasta el momento del sacrificio hablamos de bienestar animal. O esta otra fotografía, animales con una oferta de forraje interesante, pero con una sombra muy mal puesta, una sombra tan mal puesta que genera todo este barro o esta lama debajo, y animales produciendo leche, animales que tenemos también una inversión aquí genética y de tiempo, y no podemos esperar que tengamos aquí resultados o eficiencia productiva y reproductiva como lo dice la charla. Bienestar animal para tener eficiencia productiva. Y aquí no lo hay. Entonces, ese es el llamado. Entonces, digamos acá, ¿qué podemos hacer para mejorar el bienestar de los animales? Y como había un ciclo negativo del bienestar animal, hay un ciclo de la confianza dentro de ese mismo compendio del proyecto Welfare Quality. Y ese ciclo de confianza empieza con la intervención, la hacemos a través de lecciones de aclimatación o acondicionamiento de los animales, que generalmente están relacionadas con tres factores que son beber, comer y descansar. Que el animal tenga buena condición de agua, oferta de agua fresca, limpia, voluntad, que tenga una comida también importante, si es forraje de la mejor calidad, si es concentrado, si son silos, si son henos, sea cual sea la fuente o el mix el mix nutricional que ustedes trabajen, tiene que ser lo suficientemente, no lo suficientemente, sino cumplir las necesidades nutricionales de cada categoría y lugares donde ellas puedan descansar. Estas tres cosas hacen que el animal esté condicionado y ese condicionamiento o esa aclimatación hace que los animales ganen confianza con nosotros, humanos, o con los trabajadores que están con ellos en el día a día.
Esto disminuye el estrés. Al disminuir el estrés, aquí faltaría otra historia, que es que disminuye el cortisol, que es esta hormona que, como mencioné, genera depresión del sistema inmune. Entonces, al no tenerlo aquí, sistema inmune funciona perfecto y el animal no se va a enfermar, está en bienestar y puede tener toda la condición y ustedes pueden recibir todo lo que invierten en ellos. Estas son las condiciones ideales: animales con agua limpia, fresca, voluntad. Siempre lo digo, el agua que usted se tome, o que usted le dé ganas de tomar cuando salga a dar la vuelta en la finca, en los potreros y demás, y que coge ese calor y usted dice, se me acabó el agüita del termo. No le estoy diciendo que tome el agua del bebedero, pero que si caso extremo tiene que tomar agua, pueda llegar a tomar agua de esa, que es la misma que tienen que las vacas a su disponibilidad, que sea fresca, limpia y a voluntad. Este escenario, esto es en el Corso, ahí en Costa Rica. Los animales, no, creo que la foto también habla sola, así como la foto que no era muy bonita, que también les dije habla sola, esta también habla sola. A mí aquí me gustaría ser vaca. Siempre insisto, cuando veo un pasto de esta manera, cuando veo esta condición corporal, cuando veo la tranquilidad de los animales, cuando se ve el entorno, la interacción, aquí se cumplen las 5 libertades o los 5 principios de bienestar animal. Tenían agua, tienen buena nutrición. Aquí ya ellas reflejan que hay bienestar. Y esta es una condición aquí en Colombia, en la zona de Antioquia, que protegen todos los caminos de circulación de las vacas para evitar la lama o el barro o el lodo, como lo digan ustedes, para evitar problemas podales, lesiones podales. Entonces, es una zona bien montañosa, pero hasta allá llegamos a proteger los caminos para que los animales tengan mejor salud en las pezuñas y más bienestar. Siguiendo aquí con las preguntas, ¿qué podemos hacer con el bienestar animal y cómo lo relacionamos con los indicadores zootécnicos? Entonces, entrando en esta parte de la charla, entro en una categoría que para mí tal vez es la más importante y la que es decisiva para la salud y producción de un animal adulto y también para la del neonato. Es la vaca preparto y la vaca posparto, la vaca en transición, la vaca que está 3 semanas antes y 3 semanas después del parto. Una vaca que está en 21 días, un periodo de 21 días que es bastante importante y, como les decía, determinante para la salud y la productividad y reproducción de este animal. Entonces, algunas particularidades de este periodo, en este gráfico lo que quiero mostrarles es que la barrita amarilla, esto representa la cantidad de alimento que come el animal, en ambas, hablando en energía y proteína, independiente del alimento que ustedes estén trabajando, pero un animal en ese periodo, 21 días antes, 21 días después del parto, come su consumo de alimento está representado en esta barra amarilla. En la barra azul es la necesidad que ella tiene. Entonces, si vemos, hay un desbalance entre lo que ella de verdad necesita en su requerimiento fisiológico y lo que ella consume. Entonces, hay una depresión fisiológica del consumo. Y la barra morada es o representa lo que la glándula mamaria consume de esto que ella de verdad está ingiriendo de materia seca. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? En palabras más simples. El animal come menos de lo que en verdad necesita. Y de lo que come, casi todo se va o se direcciona a la glándula mamaria para producir leche. Por la misma condición de la vaca, por la misma genética de nuestras vacas de leche, que todo está direccionado una vez ellas dan cría, lo que queremos es el flujo de caja, ¿cierto? La leche es nuestro flujo de caja y ellas lo entienden perfecto y por eso nos dan todo su consumo sacrificando su condición corporal, sacrificando otras funciones y les digo, lo último que hacen ellas es reproducirse. Hasta que no ganen condición corporal, hasta que esto no se equilibre, el requisito con lo que comen, la reproducción no se va a dar. Entonces,
Este es un escenario bastante complejo, es normal, es fisiológico, no puedo hacer nada diferente a saber que existe y a manejarlo y a estimular, a querer estimular el consumo, porque recuerden que comer, no tener hambre, no tener sed, hace parte de uno de los pilares del bienestar animal, de una de esas 5 libertades de las que empezamos a hablar. Entonces, por eso lo traigo aquí, porque ese pilar de comer, de mantener el consumo y de tomar agua, lo tengo que tener activo en este periodo del animal adulto para evitar que el animal caiga en enfermedad, en estrés y en enfermedad. En esta gráfica quiero mostrarles otro componente que quiero que se lleven también como recuerdo para sus casas. La vaca de primer parto tiene una depresión de consumo mucho mayor que la vaca multípara. ¿Y esto por qué se da? Es netamente jerárquico. Los animales, las vacas son los animales más jerárquicos del planeta. No hay otra sociedad animal más jerárquica que los bovinos. Entonces, generalmente las vacas primíparas o de primer parto tenemos mucho menos volumen que cuando comparamos con animales multíparos. Entonces, casi siempre los mezclamos por manejo. La idea, o cuando están juntas las multíparas con las primíparas, la multípara no la deja comer a la primípara. ¿Quién entra primero al lote? El mejor pedazo del pasto, el despunte, ¿quién lo hace? Si es en un comedero, ¿quién entra primero al comedero? Casi siempre son las multíparas, las vacas dominantes. La vaca primípara, ella tiene que esperar a ver qué le queda o cuándo le dan un espacio para entrar a comer o a tomar agua. Entonces hay que tener un manejo especial con estos animales, buscar los momentos del día, si no las pueden separar en todo momento, buscar un momento del día en donde tengan ustedes un espacio o un tú a tú con la vaca de primer parto, que puedan darle esa condición a más, esa comida que no encuentra afuera cuando está con las otras, con las multíparas, o tener esos momentos. Tal vez, y lo que personalmente hago en la finca aquí en los llanos orientales de Colombia, es trabajar esos animales en el momento del ordeño, cuando ya ahí estoy yo tú a tú con la vaca primípara y puedo darle aquello que no le puedo dar cuando está con las vacas de más partos y dominantes. Ese es un mensaje. Además que la vaca primípara, recuerden que todavía no ha alcanzado su peso adulto y ella tiene que seguir creciendo, tiene que seguir ganando peso, además de producir leche para devolverme a mí, darme mi flujo de caja y mantener el ternerito. Si es el caso con ternero al pie o como sea que hagan ustedes la explotación. Aquí nuevamente aparece nuestro amigo el cortisol. Aquí les muestro el día del parto, las semanas antes del parto y unas semanas después del parto. El día del parto es el momento más estresante de todos. Aquí está el pico de esta hormona de cortisol y como les decía, aquí los muestro el sistema inmune, los linfocitos y los neutrófilos, que son caballitos de batalla nuestros también, así como para las vacas. Esos caballitos de batalla están disminuidos, están deprimidos. Entonces, cuando queda esta diferencia entre el cortisol y el sistema inmune, lo único que se llena esta diferencia es con problemas, con enfermedades, con millones de situaciones que sacan al animal del bienestar animal. Y esta condición se da unas semanas antes y unas semanas después del parto. El cortisol va a estar aumentado y el sistema inmune va a estar deprimido. También esto es normal, es fisiológico, no podemos hacer nada, insisto, solo podemos saber qué pasa esto para controlar esos factores estresantes externos, porque este es interno, entonces los externos, el agua, la comida, la interacción, que no le duela nada, que tenga un buen lugar para descansar, mantener las 5 libertades para que esto sea fisiológico y no se nos agrave el problema. Y simplemente recordar aquí que el 75% de las enfermedades aparecen en el primer mes después del parto, por esa misma condición que les mencioné anteriormente, por estar el cortisol arriba
y el sistema inmune deprimido automáticamente. ¿Y cuáles son esas enfermedades que aparecen en el primer mes después del parto? Y estoy segura que ustedes ya las tienen ahí en su cabeza. La mastitis, la metritis, si hay retención de placenta, aquí tenemos problemas. Cetosis, hígados grasos, problemas podales, millones de historias también que pueden estar pasando aquí, que hacen con que el animal salga de bienestar, tenga yo problemas de producción y de reproducción más adelante. Y este tipo de escenarios no ayudan mucho a que el animal salga de la condición, ¿cierto? De ese estrés o de ese cortisol que está arriba y el sistema inmune deprimido. Por ejemplo, aquí estas son todas vacas que están en periodo de transición o algunas de ellas y otras que ya están más adelante en la curva de lactancia. Pero imagínense, y les hago la pregunta y ustedes allá se responden, ¿ustedes se tomarían esta agua? Yo no me la tomaría. ¿Ustedes estarían cómodos teniendo que hacer esto para buscar una parte del bebedero donde no tengan esta planta, este buchón, que no deja tomar agua, que no les da la seguridad? ¿Ustedes les gustaría esto? A mí no me gusta. ¿A ustedes les gustaría pasar por aquí si uno ya con botas la piensa, porque la bota se le puede quedar acá y sale uno caminando sin bota? Entonces hay que tener, a mí no me gusta el escenario, a las vacas tampoco. Y aquí no había mucha agua. Si ustedes ven un poquito más a fondo esta foto, aquí no hay agua. Recuerden que el agua es vital para estimular el consumo, igual que nosotros. Si no tenemos agua, el consumo también disminuye un poco. Y aquí hay otra cosa también importante, que más del 80% de un litro de leche es agua. Y si yo no tengo agua en el bebedero, pues ella va a tener un estrés adicional, ¿cierto? No le estoy dando agua, la comida no estoy estimulando el consumo de alimento y fuera de eso le estoy diciendo que produzca leche. Y la leche, insisto, más del 80% de un litro es agua. Y si aquí no hay, ella no es que no vaya a dejar de producir, sino que produce a un costo más alto, un agua metabólica que tiene un costo muchísimo más alto y hay movilización de reservas corporales más fuertes, unas condiciones metabólicas más retadoras para estos animales en una etapa muy importante y determinante. Aquí, la foto que también habla sola, ellas están hablando, las orejas hablan, la preocupación de ellas está, no hay agua, o sí hay, pero a ustedes estoy segura que tampoco les gustaría tomar ese tipo o esa calidad de agua. Y este escenario, un animal que está también saliendo del ordeño, que cuando sale del ordeño, ¿qué sale un animal a hacer? A tomar agua y a echarse porque sale cansada, ¿cierto? Entonces, si sale, no encuentra agua y lo único que encuentra es un escenario como estos, pues ya ustedes imaginarán todos los problemas que vienen aquí de mastitis, inclusive problemas podales, y un animal que cada vez está más estresado y más inmunosuprimido y más retado a las condiciones y a nosotros o a lo que no estamos haciendo bien. Y estos escenarios que son muy comunes y en las épocas de invierno sí que sufrimos con esto, pero son animales que de verdad tienen un reto muy, muy grande, animales que genéticamente también hace parte, una parte muy importante del bienestar animal, escoger la genética correcta, hacer unos buenos cruces, las ubres, miren aquí, o sea, hay muchos factores aquí que dependen de nosotros de hacer unas buenas elecciones, unas buenas acomodaciones genéticas para evitar tener este tipo de animales que no están en bienestar, animales muy grandes. Bueno, va a depender de cada sistema de producción, pero yo lo que llamo la atención es a poder manejar este factor, este barro, esta lama, que cada vez nos da más dolor de cabeza a nosotros, pero tenemos que buscar la manera, tenemos que buscar las formas de poderlo trabajar y lidiar con él para que ellas cada vez se sientan mejor y más cómodas.
Y otro escenario, parecido al que les mostré anteriormente, sombras mal puestas, sombras mal diseñadas, muy pequeñas, mal dimensionamiento de los lotes, o no del lote, sino de la sombra para el tamaño del lote, y animales, no sé si lo alcanzan a ver aquí, pero animales ya con estrés calórico, que hace con que sean animales que cuando vayan a producir o al ordeño, su producción obviamente va a caer, reproductivamente ni qué hablar, vamos a tener problemas también de reproducción, y solamente exigimos, ¿cierto? Pedimos y pedimos, pero a veces no damos tanto como deberíamos bajo estas condiciones. Entonces, después de haber visto esa serie de fotografías, comentarles que una de las estrategias más apropiadas para poder trabajar el bienestar animal es evaluar el índice de condición corporal. Es una medida que, además de indicarme cómo está el estatus energético del animal, me indica el bienestar animal. O sea, me dice que si una vaca está muy flaca o muy gorda, no hay bienestar animal. Ni poquito, ni mucho. Eso es como en la vida, el equilibrio ante todo. Estas son condiciones ideales, aquí hay bienestar, pero cuando yo me voy para los extremos, salgo del bienestar inmediatamente. Y les voy a mostrar por qué el bienestar, el índice de condición corporal es hablar también de bienestar animal y de eficiencia en el sistema. En este estudio antiguo del 2001, como les decía al inicio, el bienestar animal se viene hablando desde hace mucho tiempo y esto también está evaluado hace mucho tiempo. El efecto que tiene el índice de condición corporal sobre la reproducción, hablando del intervalo entre el parto y la ovulación y la pérdida de condición corporal. Y aquí el estudio trabajaba evaluando pérdidas de condición corporal entre una evaluación y otra. Y aquí la invitación es, así no lo están haciendo, evaluar condiciones corporales cada vez que ustedes hagan rutina de reproducción, su chequeo reproductivo. ¿Por qué en esos momentos? Porque la condición corporal requiere que la persona que evalúa sea siempre la misma, porque es muy subjetivo, es un indicador muy subjetivo. Mi ojo es diferente al ojo de ustedes, al ojo del encargado de la finca. Entonces, la persona que evalúa condición corporal tiene que ser siempre la misma persona para que sea un indicador fidedigno. Y entre un chequeo reproductivo y el siguiente, les va a permitir a ustedes, así como ustedes trabajan las curvas de lactancia, pueden hacer curvas de condición corporal que están amarradas a ese estatus nutricional, que es hablar de bienestar, y saber cómo están ustedes manejando ese estatus energético o de nutrición de los animales, si lo están afinando bien o les está faltando un poco o están exagerando en la comida. Entonces, invitación, si no lo están haciendo, a que lo hagan, porque de verdad que es una herramienta bastante interesante y apropiada para los sistemas de producción. Entonces, después de haberles explicado qué significa o cómo se hizo este estudio, entre cada chequeo reproductivo iban evaluando condiciones corporales, pérdidas de condición. Entonces, lo que me muestra aquí es que si un animal entre un chequeo y otro pierde entre medio punto y 1 de condición corporal, el día o el intervalo entre el parto y la primera ovulación es de 36 días. Y aquí hay para todos los gustos. Si ustedes pierden, no ustedes sino las vacas, si las vacas pierden menos condición corporal entre una evaluación y otra, en los días a la primera ovulación serán menos, 30 días. Y si pierden más de un punto en condición corporal, pues aquí obviamente el intervalo parto-ovulación va a ser mucho mayor. Y de aquí se desencadena todo, ¿cierto? Se va a desencadenar mayor intervalo parto, el intervalo parto-concepción, números de servicios por concepción, todos estos indicadores o técnicos que son tan famosos y comunes se van a reventar por perder condición corporal, exageradamente. Este es otro estudio, aún más antiguo, del 91, cuando todavía trabajábamos con más intensidad las escalas de condición corporal de 1 a 9, pero esto es igual si fuera una escala de 1 a 5. Yo lo que quiero mostrar acá es que los animales que están en anestro, la tasa de anestro, animales que no presentan calores o estros de manera regular, o que no entran en calor, es mucho mayor en animales con baja condición corporal
Cuando yo voy mejorando la condición corporal, la tasa de anestro disminuye automáticamente, es directamente proporcional. Mejora condición corporal, tasa de anestro o animales con problemas reproductivos disminuye. Entonces es un buen ejercicio y una buena recomendación trabajar la condición corporal, hacerla de manera rutinaria para poder garantizar reproducción. Y acá otro o el último ejemplo que les muestro o estudio de índice de condición corporal, perdón, y reproducción. Lo mismo, animales que pierden condición corporal, menos de una unidad, tienen 50% de concepción. Empiezan a perder entre 1 o 2 unidades entre evaluaciones y la tasa de concepción baja. Y acá, si es un animal que pierde más de 2 unidades, más de 2 puntos de condición corporal, la tasa de concepción se ve muy afectada. Entonces, nos cuesta mucho producir, nos cuesta mucho reproducir y son animales que dejan de ser eficientes para el sistema y son aquellos que terminan saliendo porque dice, esta vaca tiene tantos servicios y nada, mire, no queda, tasa de concepción no da, se va sale del sistema. Entonces, a veces sacrificamos animales y sacrificamos, digo, en el sentido de sacarlos del sistema, sea para otro, o sea para una persona que no exige tanto a nivel de reproducción y producción. Perdemos genética, perdemos tiempo de trabajo y tal vez es algo que nosotros no estamos haciendo, no estamos viendo el bienestar. Uno de los pilares que es la nutrición, comer y beber, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener eso presente. Estimular el consumo como de manera así, para resumir esta primera fase de indicadores o técnicos, estimular el consumo de alimento, mantener agua limpia, fresca, voluntad, mantener la condición corporal adecuada de sus animales. Eso es mantenerlos a ellos en bienestar y su bolsillo también estará en bienestar. Va a estar contento, va a estar tranquilo el sistema porque están teniendo retorno a la inversión en sus sistemas de producción. Entremos al final de la charla hablando un poco de las instalaciones y cómo ellas también afectan el bienestar de nuestros animales. ¿Y por qué traigo las instalaciones? Porque ahí hacemos todo. Los acomodamos en el corral, hacemos manejo, hacemos el aparte, hacemos trabajos de identificación, los pesamos, los vacunamos, vermifugamos, hacemos inseminaciones, transferencias de embriones, los embarcamos para salir. Recuerden que yo les mencioné bienestar animal, es hablar en toda la vida del animal, hasta el sacrificio, tener bienestar animal. Entonces, por eso lo traigo aquí como componente importante. Y esta fotografía es bastante diciente de un animal que tiene reactividad en la instalación. Y esto es una bola de fuego. Hay reactividad, ¿cierto? Hay estrés. Esa instalación mal manejada puede ser una instalación muy bonita, muy sofisticada, pero si está mal manejada, si los trabajadores gritan, golpean, los hacen resbalar, todo eso genera estrés. Hay más reactividad, hay más problemas de manejo porque cuando hay reactividad el trabajador generalmente también reacciona y es un poco más fuerte de lo que debería ser. Y recuerden que todo eso genera estrés. Y soy repetitiva, estrés, cortisol, deprime el sistema inmune, depresión del sistema inmune, enfermedad, baja en la producción y en la reproducción. Entonces es un tema que hay que revisar muy bien. Y en reproducción, aquí el estrés, y es bastante repetitivo, insisto, el cortisol en este caso, además de bloquear el sistema inmune, cuando está alto por estrés, recuerden que siempre se va a dar, el sistema reproductivo se deprime, hablando del eje reproductivo, del eje hipotálamo, pituitaria, ovario. Entonces aquí todas estas hormonas, hormona liberadora de gonadotrofinas, se bloquea, bloqueando la liberación de otras hormonas que son esenciales también para que todo el proceso de reproducción se dé, para que ustedes vean un animal en calor, para que el toro o el que sea la vea en calor y la pueda inseminar o la pueda montar. Aquí no va a pasar eso. Entonces, si hay estrés, no hay reproducción, además que el animal es más susceptible a enfermarse. Y aquí algunos estudios del efecto del acondicionamiento y
en las instalaciones, hablando en las instalaciones, y la reproducción. Entonces, por ejemplo, acá vemos que hay dos grupos, un grupo acondicionado o aclimatado, por decirlo así, en el cual consistía, perdón, en conducir a los animales entre el potrero y el corral o la instalación, llámenla, yo le llamo aquí corral, pero cualquiera que sea la instalación en donde ustedes manejan los animales, llevaban los animales 3 veces por semana durante 4 semanas. Y el grupo control no lo llevaban, se quedaba en el potrero. Entonces aquí vemos los resultados de ese estudio encima del cortisol plasmático. La barrita blanca son los animales que iban a la instalación y la gris fueron los que se quedaron en el potrero. Y lo que vemos, sobre todo después de las 3 veces que fueron por semana durante 4 semanas a la instalación, los animales que hicieron eso tuvieron menos cortisol que los animales que se quedaron en el potrero, con una diferencia significativa, lo que representó en tasas de preñez mucho más altas que los animales que se quedaron en el potrero. ¿A qué me refiero con esto? Que los animales generaron confianza, se dejaron de estresar, el estrés y el cortisol no estaban presentes y la reproducción se dio de una mejor manera cuando generamos ese ciclo de confianza del cual hablé hace algunos momentos. Entonces es ganador, no cuesta nada hacer ese tipo de escenarios, sobre todo animales jóvenes, empezar a trabajar bienestar animal desde chiquitos para generar esa confianza y ya que lleguen adultos y a edades productivas, mucho más tranquilos y menos estresados y más en empatía con nosotros humanos para que las interacciones sean las mejores. Finalmente, este estudio, hablando también con el mismo escenario de acondicionamiento o aclimatación, de llevar los animales del potrero a la instalación varias veces a la semana, 3 veces a la semana durante 4 semanas, en este caso novillas, con tratamientos con protocolos de inseminación a tiempo fijo, y bajo ese escenario, las novillas que quedaron gestantes, el porcentaje de novillas gestantes fue mucho mayor en esas novillas que fueron a conocer la instalación antes de ser inseminadas, comparado con el grupo que se quedó en el potrero. Insisto, son temas de manejo bastante sencillos que pueden llegar a hacer la diferencia, y esta diferencia en el bolsillo y en el tiempo es bastante alta. Entonces, es para pensarlo. Aquí algunas fotografías de buenas prácticas de manejo, casi todas o todas ellas hablando de instalaciones. Esta una instalación más sofisticada, yo estoy generando confianza. Esta una instalación afuera, estoy generando confianza, estoy dando sombra, estoy dando confort. Estoy acá en una instalación más sofisticada, estoy dando confianza. Aquí, si ustedes ven, ellas están abrigadas. Esto es en una zona bastante fría aquí en Sabana de Bogotá. Tenían hasta calentador para poder mejorar las temperaturas corporales de ellas. Y esta también, bastante cómodas, buena sombra en el potrero, buena oferta de comida. Entonces, yo lo que quiero dejar de mensaje es precisamente que el bienestar animal empieza, lo que les dije anteriormente, desde pequeños, desde las etapas jóvenes. El trabajar el bienestar desde acá hace que los animales... Hay una interferencia por ahí. Gracias. No sé, creo que se abrió el micrófono. Hace que los animales sean mucho más tranquilos. Y acá una práctica que tenemos, esto es algo personal que me gusta mostrarlo, es la manera como trabajamos la reproducción en la finca de la familia. Muy seguro para las vacas, muy seguro para los operarios. No tenemos aquí mayor estrés, las vacas entran muy tranquilas a reproducción, a los chequeos reproductivos. No hay esa interacción tan fuerte y tan inapropiada a los momentos de chequeo reproductivo. Entonces,
finalizando, que sé que ya me extendí un poquito aquí en el tiempo, los 5 principios son importantísimos de mantener. Recuerden siempre lo que a ustedes no les guste, a las vacas y a los bovinos tampoco les va a gustar. Siempre acuérdense de esta interacción, de este circulito de las 5 libertades. Hay que mantenerlos, los 5 principios, lo máximo que ustedes puedan. Y yo les agradezco muchísimo. Este tema de bienestar animal es algo que me gusta mucho, es algo que llevo de impronta y en el corazón. Y en MS de Salud Animal estamos trabajando para eso, para mejorar el bienestar de los animales, de las personas, mejorar la interacción. Y les hago una invitación para que sigan nuestra plataforma de Creando Conexiones, que es la plataforma que nos está mostrando, y pueden encontrar ustedes ahí bastante información de bienestar animal y de cómo podemos hacer las cosas cada vez mejor. Muchísimas gracias nuevamente a la Cámara Nacional de Productores de Leche y a los almacenes agroveterinarios por la invitación a este importante evento.